Gracias por la invitación. Bueno, en esta disertación vamos a tratar de analizar un poco el abordaje farmacológico, es decir, las estrategias clínico-farmacológicas que nosotros tenemos para el manejo, el control del dolor neuropático, vamos a llamar, localizado. Acá esto es un resumen de lo que había comentado ya la doctora Pinto. Básicamente es que el dolor neuropático, ya sea periférico, central, localizado o difuso, se identifica por diferentes tipos de manifestaciones, es decir, tanto motoras, sensitivas, sensoriales, como llama autonómica. Esto lo pasamos rápido, pero es importante tener en cuenta las características del dolor. Esto es, básicamente, si el dolor es espontáneo, si el dolor es evocado y si este dolor evocado corresponde a una alodinia, si corresponde a una hiperalgesia, ¿sí? o corresponde a una hiperpatía. ¿Por qué esto es importante y debemos siempre establecerlo con un interrogatorio minucioso del paciente? Por la elección de los grupos farmacológicos. Es importante decir que si el paciente tiene un componente de alodinia, es decir, que de todas las manifestaciones, la alodinia es una de las características más importantes o que más le molesta al paciente, ya sea una alodinia mecánica o una térmica. Esto nos está diciendo que debemos usar en primera instancia lo que corresponden a los anestésicos locales. Y esto es uno de los puntos fundamentales, utilizar anestésicos locales en vía tópica o, como también vamos a analizar, si todo este tratamiento tópico que debemos ya decir de entrada que en el dolor neuropático localizado siempre debe comenzarse con estrategias tópicas o localizadas para posteriormente generar si en esta falla, una administración, se llama sistémica. Entonces, recuerden, alodinia es sinónimo de que al paciente debe ser tratado con anestésicos, se llama, locales. Esto ya también lo habíamos visto, ya lo vieron, hemos llamado anteriormente, las características, cómo se define el dolor, hemos llamado neuropático, localizado o difuso, de acuerdo a la distribución en el individuo, ¿sí? Cómo se distribuyen estos signos y síntomas positivos, negativos, motores, sensoriales, sensitivos o lo que corresponde a los autonómicos. Recordar que el dolor neuropático periférico presenta o se puede dividir de acuerdo a su mecanismo fisiopatológico, y esto es muy importante también a la hora de la elección de qué tipo de grupo farmacológico, qué tipo de fármaco utilizar. Es dividirlo en un dolor neuropático periférico por deaferentación y segundo, un dolor neuropático mantenido por el simpático. En el dolor neuropático por deaferentación, esto significa que existe un fenómeno de desmilinización o que existe un fenómeno de lesión axonal, es decir, una sección completa o parcial del axón. ¿Cómo poder diferenciar si el dolor neuropático por deaferentación es el componente fundamentalmente por desmilinización o por lesión axonal? Con la solicitud de estudios electrofisiológicos. Acá, básicamente, nosotros utilizamos los estudios de conducción nerviosa. Los estudios de conducción nerviosa me van a permitir a mí establecer si es de tipo axonal, si es de tipo desmilinizante o si es ambos tipos. Es decir, por ejemplo, las polineuropatías diabéticas clásicamente nos dan un patrón electrofisiológico de desmilinización. En cambio, una sección, una mononeuropatía traumática, por ejemplo, una abulsión de plexo, se llama braquial, por accidente automovilístico, nos va a dar un patrón de tipo axonal. Esto es muy importante tener en cuenta y siempre diferenciarlo
de lo que es el dolor neuropático periférico mantenido por el simpático, porque en este, que se caracteriza fundamentalmente por el compromiso o manifestaciones autonómicas, es decir, tanto vasomotoras como sudomotoras, esto es lo que lo caracteriza, a este grupo ¿cómo se llama?, de pacientes, la elección es los agonistas alfa-2 selectivos, es decir, el tratamiento de elección es disminuir la actividad del sistema simpático periférico y esto se hace a través de la administración de clonidina, de medetomidina y en su momento también, al menos en mi país, ya no existe más la tizanidina, pero también es otra opción. Es decir, vemos que esto es para demostrar que es fundamental el interrogatorio, el diagnóstico clínico y también algunos estudios electrofisiológicos, solicitarlos para poder establecer qué grupo farmacológico solicitar, o sea, o utilizar, y dentro de ese grupo farmacoterapéutico, cuál es el fármaco. Por ejemplo, también, si es una neuropatía desmineralizante o metabólica, es decir, una neuropatía diabética, sin lugar a duda, dentro de los fármacos de primera elección vamos a tener a los antidepresivos duales, inhibidores de la recaptación de serotonina y de noradrenalina, como es el caso de la duloxetina. Es decir, reforzamos lo que la doctora Pinto dijo anteriormente. Fundamental para el abordaje del paciente, tanto con dolor neuropático central o periférico, periférico difuso localizado, es conocer bien cuáles son los síntomas y establecer también algunas diferencias con exámenes complementarios. Ejemplos tenemos mucho, decir, de etiología, ya lo han visto, pero es importante siempre frente al abordaje del dolor neuropático del paciente con dolor neuropático periférico, establecer si es localizado o difuso. Básicamente por la estrategia, para la elección de la estrategia terapéutica. Es importante también reconocer, esto ya lo vieron anteriormente, cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que llevan a la generación del dolor neuropático. Y como ven en esta diapositiva, muchos de esos mecanismos son idénticos tanto en el dolor nociceptivo como el dolor neuropático y también ahora con la tercera variedad, que es el dolor nociplástico. Pero como eje central vamos a tener la sensibilización periférica y la sensibilización central. Esto es importante porque nos permite a nosotros establecer que en el uso de diferentes grupos farmacológicos, ¿sí?, que utilizamos en el manejo del dolor neuropático, los vamos a clasificar en dos grandes grupos. Por un lado tenemos los analgésicos, pero por otro lado tenemos los antihiperalgésicos. Y esto es importante que ustedes tengan en cuenta. No es lo mismo un analgésico que un antihiperalgésico. Un antihiperalgésico puede ser un analgésico, pero no siempre es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Los antihiperalgésicos son un grupo de fármacos que tienen la característica de controlar, de manejar lo que es la sensibilización periférica y la sensibilización central. Y en lo que respecta a la sensibilización periférica, nosotros recordemos que existen dos fases de sensibilización periférica, que es la primera, que es reversible, y la segunda, que es irreversible. Es precisamente los antihiperalgésicos que manejan, controlan la segunda fase o fase irreversible de la sensibilización periférica, que se caracteriza, después lo vamos a analizar bien, a través de un upregulation, es decir, aumento de, por ejemplo, los canales iónicos de sodio que se observan en forma característica a nivel de las fibras nerviosas, tanto aferentes, tanto nociceptivas como nociceptivas, de tipo A delta, mielínicas, y de tipo C, no mielínicas,
que se ven en el caso de las enfermedades desmielinizantes o en las lesiones axonales. Es importante acá señalar, como en la diapositiva, que se habla de desinhibición central como uno de los mecanismos fundamentales del dolor neuropático, mecanismo fisiopatológico del dolor neuropático. Esta desinhibición central se asocia a una disminución en las neuronas intercalares inhibitorias que biosintetizan, almacenan y liberan los opioides, como son dinorfina A, dinorfina B, metencefalina, leuencefalina. Estos son todas neuronas que intervienen en la modulación, en la regulación medular o espinal de la información dolorosa, es decir, disminuyen la llegada de la información a la médula de la periferia. La desinhibición central consiste en la pérdida de estas neuronas. Y esto es importante porque si se pierden estas neuronas, la densidad de receptores opioides va a disminuir. Y esto es una de las razones por las cuales los opioides, no todos los opioides pueden ser utilizados para el manejo del dolor neuropático periférico, ya sea difuso o ya sea localizado. Ya nosotros con esto es importante y vamos descartando diferentes grupos de opioides y en definitiva los que utilizamos para el manejo del dolor neuropático son los denominados opioides de clase 2, opioides duales o también denominados opioides atípicos, como es el ejemplo de el tramadol, el tapentadol, el propoxifeno, aunque ya no se comercializa más, y el caso de la metadona. ¿Por qué? Porque estos opioides de clase 2 o duales o atípicos, los mecanismos del efecto analgésico no solamente son de naturaleza opioide, sino que son de naturaleza no opioide. Y cuando hablamos de naturaleza opioide, se refiere a efecto analgésico mediado por receptores mu, receptores kappa o receptores delta. Acá predomina o el efecto analgésico de estos receptores, de estos opioides, se deben a los mecanismos no opioides, esto es, el bloqueo de los transportadores de serotonina y de noradrenalina, por ejemplo, el bloqueo de ciertos canales iónicos de potasio, por ejemplo, los antagonismos que se observan para el receptor glutamatérgico NMDA. Esto es muy importante. Y otro punto interesante es la inflamación neurogénica y la activación glial. Sin lugar a duda, en la actualidad, un punto fundamental es la activación glial. Y esta activación glial que se verifica tanto a nivel periférico como a nivel central, a nivel periférico, activación por medio de las células de Schwann, que son las que intervienen en la producción de la vaina de mielina a nivel periférico, y a nivel central la activación de los astrocitos e inclusive de las células microgliales. Esta activación glial significa básicamente un aumento en la síntesis y liberación de citoquinas proinflamatorias. Estas citoquinas proinflamatorias, como pueden ser la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, tienen la característica de, junto también con la liberación de denominados factores de crecimiento nervioso, cada vez que se produce la activación glial, se genera la liberación de estas citoquinas proinflamatorias, de estos factores de crecimiento, y estos son los responsables a nivel central y a nivel periférico de perpetuar la sensibilización periférica y central. A nivel periférico generan ese upregulation de canales iónicos de sodio, voltaje dependiente, que especialmente son los de tipo 1.3, 1.7, 1.8 y 1.9. Esto es, recuerden, la segunda fase o de irreversibilidad de la sensibilización periférica. Y a nivel central,
La activación glial, con la liberación de esto, genera aumento también de estos canales a nivel de las neuronas, especialmente de las neuronas de amplio rango, como se llama, dinámico. Entonces, este es el fundamento de utilizar anestésicos locales. Utilizar anestésicos locales, ya sea en forma tópica, en forma infiltrativa, por vía intravenosa, etc. ¿Por qué? Porque precisamente los anestésicos locales no solo van a bloquear los canales iónicos de sodio, sino que por su efecto antiinflamatorio o antiflogótico, lo que hacen es inhibir la síntesis y liberación por parte de las células gliales y células proinflamatorias también en las lesiones periféricas y centrales de estas citoquinas y de estos factores de crecimiento. Entonces vean cómo ya conociendo también los mecanismos fisiopatológicos, nosotros podemos elegir en forma correcta los grupos terapéuticos. Para ir más en detalle en lo que respecta a las estrategias terapéuticas, nosotros debemos recordar que en grandes rasgos las estrategias terapéuticas para el dolor neuropático periférico localizado las podemos dividir en estrategias no intervencionistas y estrategias intervencionistas. Las no intervencionistas, clínicas y no clínicas. Las clínicas son farmacológicas, esto es administración sistémica, oral o intravenosa, y administración tópica de diferentes grupos farmacológicos, es decir, de uno o varios. Siempre se prefiere lo que corresponde a los conceptos de analgesia multimodal o polimodal, es decir, administración de dos o más grupos farmacológicos terapéuticos que presenten un perfil farmacodinámico distinto. Y cuando hablamos de perfil farmacodinámico distinto, se refiere a diferentes mecanismos de acción, y que sean administrados en lo posible, por vías diferentes o por la misma vía de administración, es decir, las dos tópicas, la administración tópica o administración oral, etc. Lo importante es que recordemos que en estas estrategias no intervencionistas clínicas siempre deben figurar un fármaco analgésico y uno o varios fármacos de tipo antihiperalgésico, es decir, fármaco analgésico más fármacos antihiperalgésicos. Las estrategias no intervencionistas de tipo no clínica son neuroestimulación periférica, el TENS, que tiene su utilidad, pero no para esta charla. Y luego tenemos las estrategias intervencionistas, que pueden ser neuroablativas o no neuroablativas, esto es para la charla siguiente, pero lo importante es considerar que no deben ser dejadas las estrategias intervencionistas cuando el tratamiento farmacológico falla. No hay que esperar. Después vamos a ver que el tratamiento farmacológico, cuando uno lo instaura, debe pasar entre 2 a 4 semanas para evaluar si existe una respuesta adecuada o si no existe una respuesta adecuada. Y realmente 2 semanas a 4 semanas con el paciente que no sabemos si se puede llegar a controlar el dolor, no es adecuado. Y esto es importante porque las estrategias intervencionistas, sobre todo las no neuroablativas, son las que deben ser utilizadas de entrada. Por ejemplo, los bloqueos periféricos, ya sean interfaciales, ya sea tronculares o plexuales, son de indicación y fundamental. Por ejemplo, síndrome regional complejo, no debemos esperar la administración, aunque está indicado la clonidina o la medetomidina, no por vía oral ni por vía tópica, sino que debe ser utilizado un bloqueo neuroaxial, es decir, la colocación de un catéter peridural, ¿sí? Está al alcance de cualquier anestesiólogo, y esto es importante. Con esto nosotros podemos bloquear perfectamente el dolor neuropático. Otro ejemplo es la neuralgia herpética.
o la neuralgia posherpética, especialmente la neuralgia posherpética. Podemos utilizar la capsaicina, podemos utilizar los parches de lidocaína, pero sin lugar a duda esto va a tardar en el tiempo y es recomendable hacer bloqueos periféricos. Por ejemplo, un bloqueo del erector de la espina puede ser suficiente o puede ser también necesario un bloqueo peridural con la utilización de bupivacaína o de ropivacaína. Entonces, tener presente que las estrategias intervencionistas deben, y sobre todo las no neuroablativas, deben realizarse en forma simultánea con el tratamiento localizado. Para dejar las estrategias intervencionistas neuroablativas, ahí sí cuando el paciente ha pasado y ya estamos en categoría de dolor neuropático refractario. Muy bien, estas estrategias terapéuticas clínicas farmacológicas se utilizan, habíamos dicho, los analgésicos, se utilizan los antihiperalgésicos y por otro lado el tercer grupo farmacoterapéutico que corresponde a los anestésicos locales. Debemos recordar que los analgésicos que utilizamos son los denominados analgésicos de clase 1 y de clase 2. Los clase 1 son aquellos que tienen mayor eficacia sobre o efectividad clínica sobre el dolor nociceptivo, que serían los opioides. Pero recuerden que hay dos grupos de opioides. Los opioides clásicos o típicos de clase 1, que esos son los que nosotros no utilizamos, es decir, morfina. Morfina sí se puede utilizar en el dolor neuropático, pero siempre por administración intratecal, ahí es donde sí se ve el beneficio. Pero, y también el sufentanilo en el caso, es decir, esto es formando parte de los consensos de polianalgesia, en la cual ya son las últimas opciones, pero siempre por vía intratecal, no por vía intravenosa. Pero sí la utilización de los opioides duales o de clase 2, por su, como habíamos dicho, por su perfil de efectos analgésicos no mediados por receptores opioides. Volvemos a repetir, metadona, tenemos la metadona, el propoxifeno, tenemos el tramadol y el tapentadol. De estos tres siempre en la actualidad se está tratando de utilizar el tapentadol, primero por su perfil farmacocinético, en lo cual no es metabolizado por lo que corresponde a los citocromos, es metabolizado por conjugación con ácido glucurónico y esto lo que le permite dar un perfil de seguridad muy interesante porque no existen interacciones farmacológicas con la administración de otros fármacos, como sucede con el caso del tramadol, en lo cual, como es metabolizado por citocromos, puede haber sistema de inhibición, de activación, etcétera, modificando el metabolismo del tramadol y generando una respuesta poco predecible. Inclusive el tramadol, recuerden que es metabolizado por citocromo 2D6, este polimórfico, y por lo tanto la predictibilidad de la respuesta no es muy importante, es decir, es muy baja, hay una amplia variabilidad en la respuesta clínica, cosa que no sucede precisamente con el tapentadol. Y la utilización siempre queda de la utilización de la metadona sí, metadona no. Sin lugar a dudas, la metadona en la actualidad, en las diferentes guías y consensos, se están cada vez descartando más, básicamente por los trastornos electrocardiográficos, es decir, el síndrome de QT prolongado, en la cual puede ir seguido de arritmias letales, como es el torsada de punta, como puede ser ¿cómo se llama? Taquicardia ventricular polimórfica o monomórfica y también el síndrome, ¿cómo se llama?, de Brugada. Entonces se lo está restringiendo. A su vez también son fármacos de difícil perfil farmacocinético porque su vida media es muy prolongada, aumenta con la administración. Entonces vamos a teniendo en cuenta que la eficacia y efectividad clínica del tapentadol es realmente muy importante, descartamos o tratamos de no usar la metadona. También uno puede charlar sobre qué opioides del grupo 1, o sea, de la clase 1 o de típico puede ser administrado, y ahí es donde tenemos la oxicodona, que sí en las guías
puede ser administrado básicamente para el dolor neuropático. Sería el único que podría mostrar o muestra en verdad un perfil de efectividad clínica para el dolor neuropático. Esto es muy importante, sobre todo en los pacientes, tenerlo en cuenta, en los pacientes hipertensos con antecedentes de hipertensión arterial y medicación. Recuerden que los pacientes hipertensos no son no está muy indicado la utilización de antidepresivos, no está muy indicado la utilización de tramadol. Recuerden que tramadol no puede ser coadministrado con antidepresivos por la posibilidad de hacer un síndrome serotoninérgico o generar hipertensión. Recuerden que el síndrome serotoninérgico, convulsiones, hipertensión arterial, taquicardia, entonces no es ¿cómo se llama? Conveniente. También elevación de la temperatura corporal. Entonces, la utilización de oxicodona se haría para aquellos pacientes que tienen antecedentes de hipertensión arterial. Y luego tenemos los analgésicos de clase 2, clásicos, típicos, los más importantes, los antidepresivos y los antiepilépticos. Antidepresivos, por un lado, los antidepresivos tricíclicos. La amitriptilina es, sin lugar a duda, el de mejor performance. Luego los antiepilépticos, tenemos antiepilépticos de primera generación, de segunda generación. De primera generación, la carbamazepina, indicado fundamentalmente para el tema de las neuralgias del trigémino, neuralgia del glosofaringio, neuralgia del suboccipital de Arnold, y los antiepilépticos de segunda generación, como es el caso de los gabapentinoides. También recuerden que los gabapentinoides es considerado un antihiperalgésico, es decir, dentro de los antihiperalgésicos, gabapentinoides, pregabalina y gabapentin, recuerden que preferimos la utilización de gabapentin básicamente por la menor incidencia de efectos adversos, básicamente de tipo conductuales y cognitivos, los cuales son muy importantes en dos grupos poblacionales. En la población pediátrica, en la cual existe sin lugar a duda el dolor neuropático localizado, y también en los individuos mayores a 65 años y la población geriátrica, en los cuales los efectos cognitivos son realmente muy marcados. Las imidazolinas alfa 2, ya habíamos dicho, la clonidina, la medetomidina y la tizanidina. Y luego, sin lugar a dudas, los anestésicos locales. Los anestésicos locales utilizados, hay varios que se han utilizado, pero sin lugar a dudas la lidocaína es la de mejor perfil farmacodinámico, farmacocinético, mejor perfil de seguridad. La prilocaína que se ha utilizado, por ejemplo, en las mezclas eutécticas de lidocaína y prilocaína, y lo que es el EMLA, ha disminuido su uso básicamente porque el efecto adverso limitante de la prilocaína, que es la metahemoglobinemia. El abordaje del dolor neuropático periférico puede realizarse por administración de fármacos sistémica o tópicos. Los sistémicos y los tópicos se basan en diferentes guías. Existen numerosas guías clínicas, ¿sí? de la IASP, de la NICE, de la Sociedad Canadiense, hay también del Grupo Latinoamericano de Dolor Neuropático. Existen varias, son bastante, similares. Lo importante es que todas estas guías utilizan dos parámetros para establecer cuál es el fármaco de primera línea, de segunda línea, es decir, dónde colocamos los diferentes grupos farmacológicos y los diferentes fármacos de ellos, en qué línea de intervención. Estoy teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales que son, por un lado, el denominado número necesario a tratar, NNT, y por otro lado, el NNH, número necesario a dañar. El número necesario a tratar corresponde a el número de pacientes que yo debo tratar, por lo menos por lo menos en uno de ellos se va a observar una disminución del dolor. Acá yo en esta diapositiva pongo 50% versus un descenso de un 30%. Lo clásico en el número necesario a tratar es un 50%, pero esto es básicamente para el dolor nociceptivo. Para el dolor neuropático, el objetivo
terapéutico de estas guías para el dolor neuropático y el dolor nociplástico es la reducción de la intensidad del dolor en igual o mayor al 30%. Y esto es importante porque a partir de esto nosotros podemos establecer que existe un control adecuado, un control parcial o un control, falta de control del dolor neuropático. Es adecuado cuando el dolor neuropático, su intensidad, medido por cualquier tipo de escala, por ejemplo, una escala verbal numérica, una escala visual análoga, corresponde a un descenso mayor del 30%. Cuando es menos del 30%, decimos que el dolor es controlado parcialmente y si no existe modificación, esto es no controlable, es decir, el fármaco no tiene efectividad clínica. Lo importante es que el número necesario a tratar tiene que ser el menor posible. Más chico, más pequeño este número, mayor eficacia clínica, mayor efectividad clínica presenta el grupo farmacológico o el fármaco en cuestión. Con respecto al número necesario a tratar, que lo que va a medir es la seguridad clínica, esto es la probabilidad de efectos adversos que yo voy a tener de diferentes tipos. ¿Sí? Acá, en el número necesario a tratar, es todo lo contrario, tiene que ser mayor a medida que sea un número necesario a tratar mayor, más seguro va a ser el fármaco. Por ejemplo, fármaco A tiene un número necesario a dañar de 4. En cambio, el fármaco B tiene un número necesario a dañar de 20. Significa que para el grupo, el fármaco A, necesito 3 pacientes, trato 3 pacientes y aparece en uno el efecto adverso. En cambio, el fármaco B necesito tratar 20 pacientes para que aparezca un efecto adverso. Por lo tanto, el fármaco B, sin lugar a dudas, es el más seguro. Acá les muestro cómo, por ejemplo, en las guías del grupo de estudio especializado en dolor neuropático de la IASP, el NeuroSig, habla de diferentes grupos farmacológicos, sus correspondientes dosis, su correspondiente número necesario a tratar y número necesario a dañar y en qué tipo de recomendación. Y acá veamos, la amitriptilina, sin lugar a duda, es el que tiene el menor, ¿sí?, número necesario a tratar. Sin lugar a duda, es el que presenta mayor eficacia o efectividad clínica. Pero ojo, porque el número necesario a tratar, si el número necesario a dañar, perdón, si lo comparamos con gabapentin, es mucho menor. Por lo tanto, vemos que el gabapentin es mucho más seguro para utilizarlo. Vean el caso, acá podemos comparar lo que es el gabapentin y pregabalina, dos gabapentinoides. Sin lugar a dudas, número necesario a tratar es menor que la pregabalina, pero no hay mucha diferencia entre ellos. Pero sí existe una notable diferencia en lo que respecta al número necesario a dañar. Es mayor, vean que esto es el valor medio y el intervalo de confianza. Es muy alto, uno de los extremos, el intervalo de confianza, el 95%, el límite superior, es bastante alto. Entonces, es mucho más seguro. Si nosotros comparamos gabapentin y pregabalina, sin lugar a duda, nos guiamos a través de estos números. Estos números necesarios a tratar, número necesario a dañar, aparecen a partir de, o se establecen a partir de revisiones sistemáticas. Entonces es mucho más seguro. Recuerden, la utilización de la amitriptilina queda relegada un poco por acción de los gabapentinoides por el número necesario a dañar. Uno tiene que poner en la balanza lo que es eficacia, efectividad clínica versus lo que es seguridad. Y siempre tratamos de utilizar algo de mayor seguridad. Estos tienen número necesario a tratar suficiente como para colocarlos, recomendarlos en primera línea de intervención. En lo que respecta al dolor neuropático localizado, todas estas guías hablan que en primer lugar siempre el tratamiento es
una intervención de tipo tópica. Esta se realiza con dos grupos de fármacos. Por un lado, con lidocaína, anestésico local, y otro con analgésico tópico, como es el caso de la capsaicina. La capsaicina puede ser utilizada de dos formas, o en cremas con concentración baja o con parches de concentración elevada. Lo que han mostrado que la capsaicina en parches presenta una mayor eficacia clínica que la utilización de las cremas. Pero sin lugar a duda esto es el tratamiento de primera elección. Si este tratamiento no funciona, ahí es donde pasamos en una segunda línea de intervención en la cual utilizamos estrategias sistémicas, administración sistémica oral. Y ahí es donde debemos elegir entre los antidepresivos de clase 2A, la amitriptilina, de clase 2C, duloxetina, venlafaxina, los antiepilépticos de primera generación, la carbamazepina, de segunda generación, los gabapentinoides o los opioides duales. Acá es la elección. Utilizamos de acuerdo si es localizado y qué tipo de localizado, es decir, cuál es la causa. Porque si nosotros conocemos la causa, es una neuralgia del trigémino, en la cual se realizaron estudios de diagnóstico por imágenes y sin lugar a duda no hay ninguna causa tumoral, sin lugar a duda la elección es la carbamazepina. Si esta carbamazepina no funciona, ¿sí? Ahí es donde le agregamos un antidepresivo de clase 2A o de clase 2C. O podemos tener otra opción, es los gabapentinoides. ¿Qué va a determinar uno u otro? Los antecedentes clínicos del paciente. Por ejemplo, si es un paciente que tiene alteración en la función renal, que es el punto fundamental a tener en cuenta en la administración de los antiepilépticos de segunda generación, vamos a guiarnos por el uso de lo que corresponde a los antidepresivos. Si el paciente es un hipertenso, tiene antecedente de hipertensión, ahí nos vamos a guiar por el uso de los gabapentinoides. Es decir, la utilización tiene que ver con el estado clínico del paciente. ¿Cuándo utilizar opioides? Y acá esto es lo importante, establecer no solamente el diagnóstico de dolor neuropático, sino la intensidad del propio dolor neuropático, medido por una escala verbal numérica, una escala visual análoga, y ahí cuando por medio de estas escalas consideramos que el dolor es un dolor intenso severo, es decir, un valor de 7 en 10, 8 en 10, 9 en 10 o 10 en 10, ahí es cuando te colocamos el opioide. En cambio, si es por debajo, es decir, es un dolor leve a moderado, nos queda todavía, podemos no utilizar el opioide. ¿Cómo hacemos este seguimiento del paciente? Primero, tratamiento tópico. Esta respuesta debe evaluarse después de 2 a 4 semanas, como habíamos dicho. Para el caso de la capsaicina, un poquito más, 2 semanas más. Luego de evaluar al paciente con este tratamiento tópico, se determina cuánto ha disminuido el dolor. Mayor al 30%, menor al 30% o no ha cambiado. Si es mayor al 30%, seguimos con el mismo esquema por lo menos durante 3 a 4 meses. Si el paciente disminuyó el dolor menos de un 30%, sin lugar a duda, ahí es donde tenemos que incorporar ahora la administración sistémica. Es decir, tenemos que utilizar o un gabapentinoide o tenemos que utilizar un antidepresivo y la opción del opioide. Y en el caso de que no haya respuesta, dejamos de lado, sin lugar a duda, el tratamiento local, el tópico, y pasamos al tratamiento sistémico. Este es el algoritmo que nosotros debemos tener en mente. Los analgésicos tópicos que se utilizan, ¿sí?, aparte de los anestésicos locales, son la imidazolina, la clonidina, la capsaicina, los opioides. Se han utilizado los cannabinoides, se ha utilizado la ketamina, muchos en forma preclínica, otros en forma clínica con resultados realmente muy variados. De estos analgésicos, lo que demuestran cierta eficacia es la capsaicina, sin lugar a dudas.
¿Cómo es que actúan los analgésicos locales, anestésicos locales? Básicamente, acá tenemos lo que es una fibra aferente nociceptiva, que puede ser de tipo dolorosa o no dolorosa, el tipo A delta, de tipo C, de tipo A beta, y en la cual nosotros sabemos que existe una primera etapa de activación, es decir, toda la lesión, toda desmielinización, que puede ser de origen inflamatorio, de origen tóxico, etcétera, genera un proceso inflamatorio con liberación de diferentes mediadores químicos proinflamatorios. Estos activan a este grupo de canales iónicos, es decir, para los protones, los TRP, y esto hace que se despolarice la membrana y genere un potencial de acción, y este es transportado por los canales iónicos de sodio. Esto es importante tener en cuenta que cuando existen diferentes tipos de neuropatías periféricas, no se observa solamente lesiones en las fibras nerviosas, sino que se describe en la actualidad lo que es el conjunto de un sistema neuroinmune cutáneo. Este sistema neuroinmune cutáneo está constituido por las fibras aferentes, ¿sí? De A delta, las fibras tipo C, las fibras tipo A beta no dolorosas, pero también tienen que ver con las células epiteliales. Es decir, las células que forman en la piel mantienen el trofismo y que intervienen también en las vías del dolor, o sea, o en la señalización del dolor. Habitualmente las células epiteliales de una piel sana, normal, libera cierta cantidad de citoquinas, cierta cantidad de factor de crecimiento nervioso que mantiene el trofismo de las fibras aferentes dolorosas. Pero ¿qué pasa? Cuando existe una lesión inmunológica, es decir, una neuropatía metabólica, una neuropatía autoinmunitaria, etc., empieza a haber un upregulation, un aumento incrementado de canales iónicos de sodio dentro de estas células epiteliales, como también aumento de los receptores para los vainilloides, que este es el centro de la capsaicina. Este aumento hace que se libere en forma descontrolada, en una mayor cantidad, tanto factor de crecimiento nervioso como citoquinas proinflamatorias. Se libera una gran cantidad. ¿Y esto qué hace? Que aumenten el número de canales iónicos de sodio, y esto es la segunda etapa de la sensibilización periférica que habíamos dicho. La primera etapa reversible, la segunda etapa irreversible de la sensibilización periférica. Y esto es debido a este upregulation. Esta es la razón por la cual tenemos que usar anestésicos locales. Debemos utilizar los anestésicos locales. ¿Por qué? Porque en el dolor periférico existe aumento, upregulation de los canales iónicos de sodio denominados tetrodotoxina sensible, tetrodotoxina resistente, los canales iónicos de calcio, etc. Por ejemplo, vean cómo en la alodinia, yo les decía, el gran incremento de los canales iónicos de sodio, y por eso sí es muy importante la utilización de los anestésicos locales. Estos anestésicos locales pueden ser utilizados en forma de parche, esto es la lidocaína al 5%. Hay diferentes tipos de nombres comerciales. El primero que fue desarrollado es el Lidoderm. Estos se utiliza 1, 2 o 3 parches por vez. Acá vemos en la zona donde se ubica el dolor neuropático, las alteraciones sensitivas. Estos parches no deben romperse, no deben fraccionarse. Habitualmente se colocan estos parches durante 12 horas, 1, 2 o 3, durante 12 horas, se sacan estos parches y las 12 horas restantes quedan libres del anestésico. Nuevamente al día siguiente se colocan 12 horas, es decir, cada 12 horas. Recuerden que la zona de piel donde se van a colocar debe ser totalmente sana.
Es decir, no debe haber ninguna lesión exudativa, no debe haber ninguna lesión ampollar, etcétera. Tiene que ser zonas de piel totalmente sana. El efecto analgésico de la lidocaína es por todos estos, por bloqueo de todos estos canales, que son los que se observa un upregulation precisamente en el dolor neuropático. Las dosis, cada parche tiene 700 miligramos de lidocaína, ¿sí? Y la absorción es realmente muy poco. Esto sería algo contradictorio en la utilización de la lidocaína, porque nosotros acá, siempre con la lidocaína, buscamos un efecto sistémico, que es un efecto analgésico y un efecto antiinflamatorio. Pero siempre recordemos que el comienzo debe ser con administración local. Con respecto a el dolor neuropático refractario, ¿sí? En aquel en la cual habíamos dicho que ya tendríamos que hacer o tendríamos que someterlo a técnicas neuroablativas, técnicas intervencionistas neuroablativas, podemos antes que ellas o inclusive al mismo tiempo, de forma simultánea, hacer protocolos de infusión intravenosa por bloques. Estas son las indicaciones, es decir, el dolor neuropático periférico, síndrome regional complejo, como también otras causas que son dolor nociplástico, como es en la actualidad la fibromialgia y las cefaleas y migrañas. Para esto nosotros utilizamos infusiones intravenosas no opioides, es decir, con anestésicos locales, fundamentalmente clonidina. Se puede utilizar las imidazolinas como la clonidina y la ketamina. Se puede usar ketamina racémica o ketamina esteroisomérica, es decir, la S-ketamina. Nosotros, al menos en Argentina, no la tenemos, únicamente con la racémica. ¿Qué es un bloque analgésico? El bloque analgésico tiene una duración de 10 días. 10 días, en los cuales los dividimos en una primera etapa, que pueden ser 3 a 5 días, preferible 5 días, en los cuales realizamos las infusiones. Y los restantes 7 a 5 días son de control clínico. ¿Qué hacemos? Esto es ambulatorio. Se interna al paciente por la mañana, por la tarde, tratamos siempre que sea el mismo horario, y se lo somete a infusión de lidocaína durante 2 horas o de ketamina durante 4 horas para posteriormente someterlo posteriormente a un control durante 2, 3, 4 horas y después externarlo, ¿sí? Y al día siguiente repetir, lo mismo. Estos son los denominados bloques analgésicos. ¿Cómo podemos hacer un bloque analgésico? Acá tenemos ejemplos de lidocaína. Usamos lidocaína primer día, 2 miligramos por kilo por hora, durante 2 horas. El día 2 usamos 3 miligramos por kilo de peso por hora durante 2 horas. El día 3, 4 miligramos por kilo de peso por hora durante 2 horas. Día 4 y 5 ya llegamos a las dosis máximas, que son 5 miligramos por kilo por hora, ¿sí? Durante 2 horas. Se hace una recuperación del paciente, se ve, se evalúa clínicamente y después se da el alta. Hay otros protocolos un poco más agresivos, en la cual es administrar una dosis total, pero en media hora, de 5 a 10 miligramos por kilo de peso total. Es decir, utilizar calcular el peso, 5 a 10 miligramos por kilo de peso, y esto pasarlo en 1 hora a 2 horas. Y esto es, sí, por única vez. Con esto, nosotros con estos esquemas podemos establecer si el paciente tiene una buena respuesta o no. Es decir, esto se hace cuando existe un paciente con dolor refractario, es decir, y que está ya para técnica intervencionista neuroablativa. Lo importante es realizar, si sometemos a esto, un examen electrocardiovascular previo, es decir, porque son dosis, recuerden, la lidocaína es un antiarrítmico, pero como todo antiarrítmico es proarritmógeno, por lo tanto debe
someterse a un electrocardiograma, ¿sí? Sobre todo en los pacientes que tienen cardiopatía. La creatinina y la urea es para establecer función renal. Recuerden que debe hacerse una corrección en los pacientes con disfunción renal. Control, monitoreo estricto, esto se recomienda hacerlo en quirófano, hacer un monitoreo de presión arterial, electrocardiográfico y de saturación. Y tener en cuenta toda posibilidad de efecto adverso, que precisamente como con estos protocolos se alcanzan concentraciones plasmáticas elevadas, cercanas a los 5 o 6 miligramos por litro, pueden desencadenar algún efecto adverso importante, como son las convulsiones. Por lo tanto, esta es una contraindicación en pacientes epilépticos, es decir, someter a estos protocolos. Por lo tanto, deben tenerse medicación para contrarrestar esta posibilidad. No usamos intralipid, ninguna terapia de rescate lipídica, sino solamente propofol o benzodiazepinas. Esto es lo que yo les quería mostrar a grandes rasgos, hay muchas más cosas para poder hablar, pero bueno, las solucionamos con las preguntas. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Miceli, por su magistral conferencia. El doctor Miguel Miceli es anestesiólogo y farmacólogo. Además, es especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos, es subdirector de la carrera de médico especialista en farmacología en la Facultad de Buenos Aires, es docente auxiliar jefe de trabajos prácticos de la primera cátedra de farmacología en la Universidad de Buenos Aires, es coordinador de la Comisión de Farmacología Clínica de la CLASA y es coordinador de la Comisión de Estudio y Tratamiento del Dolor de la CLASA.